interesante tema de cómo elevarse por encima de la tormenta. Ahora vamos a ver más análisis del texto que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 7, en los versos 9 hasta el 12. Tengamos presentes el anterior vistazo general mientras analizamos el pasaje versículo por versículo. Recuerden que los ángeles están adorando al Señor. Esto es bien importante. Los ángeles le adoran. Y también que el apóstol Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahí lo expresa en el verso 9. A Abraham, ustedes ya lo tienen en mente, nada más se lo recuerdo, se le dijo que su descendencia sería tan innumerable como son el polvo, como lo son el polvo de la tierra, las estrellas de los cielos y la arena del mar. Entonces, si se toma en cuenta que los cristianos son la descendencia espiritual de Abraham, la descripción parece una descripción especialmente muy apropiada. La gran multitud procedía de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ustedes pueden ver allí la ilustración de esa gran multitud que procedía de todas las tribus y pueblos y lenguas, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Y esta frase, hermanos, recuerda las palabras con que anteriormente se había alabado al Cordero: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, que había de todas las nacionalidades. Si usted ha tenido la oportunidad de situarse en una de las esquinas más transitadas de alguna ciudad importante, lo que se conoce como metrópolis, y ha visto precisamente las muchedumbres, por decirlo así, muchedumbres multiétnicas, o sea, de diversas razas, usted habrá podido vislumbrar lo que el apóstol Juan vio. ¿Qué es una multitud? Una multitud es algo que difícilmente se puede contar. Una multitud es algo que difícilmente usted puede tener una idea del número exacto de personas. En el siguiente cuadro que vemos, allí nosotros podemos ver lo que es una multitud. Miren qué interesante. Es una muchedumbre. Usted puede imaginarse nada más cuántos miles de personas pueden haber en una multitud, en una muchedumbre. Usted nada más puede tener una idea, nada más, pero decir que usted va a poder contar ese tipo de multitudes o muchedumbres es completamente bien difícil. Entonces, había salvos de todas las nacionalidades. Ahora bien, cuando la Escritura nos está diciendo que había salvos de todas las nacionalidades, óigase y no se entienda de que como cuando el Señor ve
venga en su juicio final, Él va a agarrar un grupo de cada nación del mundo, independiente de lo que hayan hecho o no hayan hecho. No hay que entenderlo así. Cuando se habla de una multitud, vamos a tomar en cuenta que esta multitud es la multitud de los salvos, precisamente es porque ha sido cada uno de ellos, de los integrantes de la multitud, fieles a Dios. Eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. No es como esa enseñanza que hay en los grupos religiosos, desde la Iglesia Católica hasta los grupos evangélicos, que el Señor va a tomar a los salvos independientemente de lo que hayan hecho, de cada nación, de cada iglesia, independiente de que hayan hecho o no hayan hecho su voluntad. Esa enseñanza no es bíblica, esa no es la voluntad de nuestro Señor. Observe que se trataba de una gran multitud y Jesús hizo hincapié en que son pocos los que hay en el camino angosto que llevan a la vida. Eso es bien claro. Usted ve esa multitud, pues esa multitud está comprendida dentro de los pocos que hayan la vida. Es decir, usted lo puede imaginar dentro de la cantidad de personas como algo enorme, pero solo póngase a pensar en los 7.000 millones de habitantes de todo el globo terráqueo. Entonces, comparado con eso, es lo que el Señor está diciendo, que son pocos los que hayan la vida. Es decir, la situación de esta condición es bien clara. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, como decía, pocos es un término relativo, es un error, por ejemplo, hermanos, incluir entre los salvos a los que el Señor ha excluido. Yo no puedo decir, esa persona, cualquier persona, es salva, y el Señor la ha excluido de la salvación. ¿Por qué la ha excluido? Porque no ha hecho su voluntad. También es un error excluir a los que el Señor ha incluido, es decir, a los que han hecho su voluntad. Entonces, debemos tener cuidado, pues, de no caer en el complejo de Elías. Elías dijo: solo yo he quedado. En 1 Reyes capítulo 19, en los versos 10 y 14, ahí él expresa y dice: solo yo he quedado, como quien dice, solo yo he hecho la voluntad de nuestro Señor. Cuando nos sentimos así, hermanos, necesitamos recordar también a los 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Ahí lo tenemos en 1 Reyes capítulo 19 y el versículo 18. ¿Ves? Nos está hablando de esta situación de infidelidad. Miren lo que dice acá. 1 Reyes capítulo 19 verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante ¿quién? Ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. O sea, estos habían hecho pues la voluntad de nuestro Señor. También ayuda la terminología de Apocalipsis, hermanos, donde dice que hay una gran multitud, la cual nadie puede contar, que por supuesto se mantiene fiel al Señor. Esa gran multitud se mantiene pues fiel al Señor. A mí me alegra que así sea, hermano, y yo espero que a usted también, que los salvos sean o seamos parte de esa gran multitud. ¿Ves?
como egoísta, no, mira, es que él va a ser salvo también, y yo no quiero que sea salvo, no, el gozo debe ser de ser parte de esa gran multitud. Qué triste sería que el cielo, hermanos, fuera un pueblo fantasma, un pueblo fantasma. ¿Sabe usted lo que es un pueblo fantasma? Hacemos la siguiente, miren, ahí está la ilustración de un pueblo fantasma. Yo tuve la dicha, por obra y gracia del Señor, de estudiar en Texas por 2 años Biblia, y a Dios sea la honra y a Él le doy la gracia de que me dio esa oportunidad. Y hermanos, ese estado es grandísimo. Se dice que nuestro territorio cabe 20 veces dentro de ese estado, o sea, todo el país de El Salvador. ¿Ven? Entonces, cuando andábamos, que nos mandaban a trabajar a iglesias en campañas evangelísticas, ¿qué es lo que veíamos? Pueblo fantasma. Un pueblo fantasma es un pueblo donde antes descubrieron que había petróleo, que había un mineral precioso, que lo explotaron, y que luego llegó un tiempo que se terminó la producción, y entonces lo abandonaron. Entonces, hermano, imagínese usted que el cielo fuera como un lugar de pueblo fantasma. Es algo ridículo. Yo no quiero estar en el cielo donde sea un pueblo fantasma, donde no haya gozo con mis hermanos, con mis hermanas fieles que lo fueron aquí en la tierra. Yo no quiero estar en el cielo en un lugar que sean calles desiertas y mansiones vacantes. Por eso, hermanos, Apocalipsis nos tranquiliza con el anuncio de que será una metrópolis viviente atestada de gentes felices. Una ciudad en la que brillarán resplandecientes luces. Será incesante pues la actividad, y se escucharán expresiones de regocijo continuamente. Mira, aquí en la tierra protestamos los unos por los otros por muchas razones. Ahí no habrá esto, hermano. No habrá ese lamento que vos no hiciste aquello, que vos no hiciste lo otro. ¿Ven? Ahí no habrá ese lamento. Juan después añadió que la inmensa multitud estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. A modo que de comparación, observemos lo que la reina de Saba le dijo a Salomón. Miren lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 10 y el versículo 8. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Miren lo que le decía la reina de Saba a Salomón. ¿Por qué? Bueno, Salomón era un rey sabio. Salomón era un rey que Dios le había dotado de una sabiduría tremenda, de unas riquezas tremendas. Y hermanos, no hay cosa más bonita que estar a un lado de una persona que es importante. Mire, comprenda lo que le voy a decir ahorita. No lo entienda desde el punto de vista partidarista, que usted no es del partido de lo que voy a decir, ese no es el punto. Pero mire, si ahí, a la par donde está Mauricio, estuviera sentado el señor presidente de nuestra nación, el señor Sánchez Serén, eso es importante, hermano, que Mauricio esté a la par del señor presidente de nuestra nación. ¿Ven? Y Mauricio y los que están a un lado quisieran tomarse una foto con el señor Sánchez Serén. Eso es lo que es una persona importante. Pues mire, la reina de Saba
La reina de Saba le dice a Salomón: dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Hermanos, hermanas, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Cuánto más dichosos serán los que están delante de Dios y de Jesús ahí en el cielo, hermano? ¿No cree que así es, hermano? ¿Y no cree que usted tiene que luchar por eso? Por estar eternamente al lado, no del presidente Sánchez Serén, sino al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¡Qué dichoso será esta situación! Los que estaban en la presencia de Dios vestían la ropa blanca, y estas eran las vestiduras que se les habían prometido a los que vencieran. Las vestiduras blancas, hermanos, eran el atuendo de palacio. Y fíjense bien que siempre, hermanos, siempre las vestiduras blancas han sido símbolo de pureza. Nunca en las cosas malas se usa lo blanco. ¿Por qué? Porque lo blanco resalta, hermanos. Porque para hacer la maldad se hace en lo oculto. Porque para hacer el daño se usa ropa oscura. Pero para hacer lo bueno nunca se usa ropa blanca, porque ella resalta aún en la peor oscuridad. Las vestiduras blancas eran el atuendo de palacio para estar en el salón del trono celestial. Tenían palmas en las manos. Y cuando se nos habla de que tenían palmas en las manos, esta es la primera vez que encontramos el simbolismo de palmas o ramas de palmeras. Según la manera de pensar judía, las ramas de palmeras, hermanos, son símbolo de victoria, son símbolo de regocijo. Miren, cuando yo estaba haciendo esto, yo me remonté atrás, hermanos, y miren, cuando yo les digo esto, no voy a llorar porque quiero contenerme, pero me emocioné. ¿Saben por qué me emocioné? Porque por 12 años el Señor quiso que nosotros le adoráramos en una covacha. El Señor quiso que le adoráramos bajo palmeras y varas de bambú, hermano. Y qué bueno que nos dio esa oportunidad. Qué bueno que nos dio la oportunidad, y miren que de esa manera mostrábamos regocijo, mostrábamos realmente victoria. Por 12 años, cada 6 meses construíamos esa ramada de palmas. Hermanos, realmente eso fue algo grandioso. Se las usaba durante la fiesta de los tabernáculos, pues esta fiesta, hermanos, era un tiempo de un regocijo verdaderamente nacional. Vayamos a Levítico capítulo 23, y ahí en Levítico capítulo 23 vamos a leer los versos 34 y 40. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Más adelante me voy a referir a estos 7 días. Verso 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Como resultado, hermanos, desde los tiempos
de Judas Macabeo, que es una historia que se comprende entre los testamentos en esos 400 años de silencio, la época de los Macabeos. Como resultado, desde estos tiempos de Judas Macabeo se comenzaron a usar ramas de palmera en las festividades judías como señal de que se esperaba el restablecimiento del reino. Que estaban equivocados, ese no es el punto, pero así lo hacían durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hermanos. Miren qué interesante fue que las multitudes, dice la Escritura, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 13. Según se narra en Apocalipsis 7, los que tenían ramas de palmera se regocijaban, pues dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que las fiestas judías eran unas fiestas verdaderamente hermosas. Las fiestas judías eran verdaderamente interesantes. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Luego dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis santas, convocaciones serán estas. Y hermanos, eran respetadas. ¿Por qué también estoy haciendo mención y relación a esta situación, hermanos? ¿Por qué estoy haciendo mención? Porque mire, hermano, hermana, usted debe de entender, usted debe de comprender que el día del Señor es una fiesta totalmente espiritual. Que el día del Señor usted tiene que venir con alegría en su mente y en su corazón. Que usted, desde que amanece ya en la madrugada, debe de estar pensando en que hoy es el día del Señor. No tener una mente que hasta se le olvida que hoy es domingo. Eso solo se puede aceptar en una persona anciana que le ha llegado la enfermedad del Alzheimer, que lo olvida todo. Pero usted tiene que tener en mente la importancia de lo que es la fiesta del Señor ahora en día, como lo es este día de nuestro Señor. Por eso, hermanos, la frase de salvación pertenece a nuestro Dios y significa que Dios es el autor de nuestra salvación. Y en este pasaje, la palabra salvación se refiere al estado final de vida eterna en el cielo. Y como lo mencioné también en la clase pasada, hay varios aspectos de salvación a los que se refieren las Sagradas Escrituras. Entre ellos decía el de ser salvo de los pecados pasados, o sea, a la persona que se le anima, inconversa pues, que se le anima a obedecer para que le sean lavados sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. El segundo aspecto es el de la continua salvación que gozan los hijos fieles de Dios. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y en tercer lugar, que es el que se toma en cuenta en este pasaje, es precisamente el de la salvación eterna. Pedro también se refirió a este último pasaje cuando habló
precisamente de esa salvación. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 en la última parte. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, la palabra griega que se traduce por salvación abarca conceptos tales como el de serle restaurada la integridad a uno, el de ser sanado y precisamente, que es a lo que me estoy refiriendo ahorita, que es el concepto de la seguridad final. Hay una versión que a esta palabra de salvación le da el sentido de victoria, y eso es lo que nosotros buscamos. Nuestra salvación final es el sentido de victoria. Los redimidos habían obtenido la victoria sobre el pecado y además de la victoria sobre el pecado, habían obtenido la victoria sobre las pruebas y sobre los enemigos. Y era por todo esto que estos estaban adorando al Señor. Sin esperar mucho, todos los que estaban en esa sala del trono unieron sus voces para alabar. Miren lo que dice en Lucas capítulo 15 y el versículo 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Imagínense, si hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, ¿cuánto más gozosa será la salvación o será la adoración, mejor dicho, de la multitud celestial cuando sean todos los redimidos los que estén delante de su Dios? Por eso miren lo que dice estos versos 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me quedo acá, dejo la otra parte que vendrá para concluir en esa parte del sermón, de esta parte tan interesante que estamos viendo en relación precisamente a este análisis que estamos presentando. Que el Señor nos bendiga.